Buenos días, bienvenidos a 30 Minutos en Nacional, con la mirada puesta hoy en Palacio de Gobierno, que va a ser sede del encuentro entre el presidente de la República y el titular del Congreso. Pero también hemos estado muy pendientes de lo que sucedió ayer en la Comisión de Educación y esta aprobación de la comisión que va a ver el tema de SUNEDU, la institución que ha estado encargada hasta el momento en el licenciamiento de diversas universidades. Tenemos con nosotros a la doctora Marilú Martans, ella ha sido exministra de Educación y conoce el caso. ¿Cómo está? Buenos días. Paola, buenos días, Ricardo. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Cómo tomar esta primera decisión de la Comisión de Educación, en la cual pues cuestiona prácticamente todo el trabajo logrado por SUNEDU? La competencia de la Comisión de Educación es justamente fiscalizar, proponer leyes que aporten a la educación. O sea, nadie duda de la competencia ni la cuestiona. Pero ya es la tercera vez que la Comisión de Educación inicia un proceso, ¿no? O quiere iniciar un proceso de investigación a la SUNEDU. El año pasado, en mayo del 2018, ¿no? Cuando la congresista Noceda era la presidenta, se inició este proceso de investigación a la SUNEDU, el cual concluyó, creo que en nada, en un resumen, ¿no? Que se le pasó a la congresista Salazar, a la siguiente presidenta de la comisión, que también quiso iniciar esta investigación, pidió ampliación, la cual no se la dieron porque ya se había vencido el plazo, no se hizo mayor avance en esto, sino vieron que no había ninguna conclusión. Y nuevamente, pues por tercera vez, ahora la nueva presidenta quiere iniciar un proceso de investigación con los mismos argumentos que ya se comprobó que no hay duda del buen funcionamiento, de la buena operación de los procesos de SUNEDU. El argumento que han esbozado los parlamentarios ayer, y sobre todo Juan Carlos González, que es el autor de la iniciativa, es que habrían irregularidades en el proceso de licenciamiento de las universidades, ¿verdad? Claro, es que ocurre que algunas de ellas, bueno, llámese Telesur concretamente, parece ser el meollo del asunto, ¿no? Porque finalmente esta universidad tiene, digamos, una postura política que, digamos, es cuestionada en la actualidad. Exacto. Y además, Ricardo, los argumentos son que violan la autonomía de las universidades, la cual no solamente no es verdad, sino todo lo contrario. Dentro de las condiciones básicas de calidad que la SUNEDU busca que las universidades cumplan, es justamente esta fortaleza en su autonomía. Segundo, que se politiza el licenciamiento. Esos son los argumentos de la comisión, ¿no? Que se politiza el licenciamiento, lo cual no es verdad. Hay una comisión, el consejo directivo, ¿no? Que está conformado por doctores, académicos reconocidos, que son quienes finalmente, después de un riguroso proceso de licenciamiento en el cual las universidades cumplen con la actualización de sus planes de estudio, los requisitos que necesitan de sus profesores, los procesos de investigación que toda universidad debe tener, las condiciones que aseguren a los estudiantes un estudio superior de calidad y que no haya una estafa, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo definitivamente con las propuestas de congresistas como el que usted ha citado, ¿no? Y se van a venir más cierres, porque lamentablemente la visión que hemos tenido de la educación superior no es en base a criterios de calidad. Entonces, la SUNEDU está garantizando hoy día, a través del proceso de licenciamiento de las 80 universidades que ya hoy tenemos licenciadas y las 53 que se van a licenciar o no próximamente, estamos asegurando esta calidad que deben de tener. Claro. Entonces, yo creo que no debemos politizar más la educación. Sí, pero lamentablemente, pues, cuando se ha acercado la SUNEDU a las universidades, pues, que han servido de caja chica para muchos políticos y han cuestionado ese actuar, incluso no hay ni un decir, bueno, si hemos fallado, no hemos investigado, vamos a mejorar, ¿no? O sea, no hay un reconocimiento de lo que se ha hecho mal. Exacto. Y mira, hay universidades que ahorita están en el proceso justamente de adaptación de sus planes de cumplir estas condiciones que están reconociendo. Hay universidades que se han licenciado, que han reconocido. Tenemos universidades... Y que se han adecuado. Y se han adecuado. Tenemos universidades emblemáticas como, por ejemplo, la San Marcos. La Universidad de San Marcos
le costó todo este proceso de licenciamiento, pero hoy día la misma universidad te puede decir lo importante que ha sido todo este proceso para la actualización, para el orden de la universidad, para ofrecer un servicio de calidad como lo ofrece la San Marcos. Entonces, yo sí creo que los argumentos que están utilizando, que son los mismos que vienen utilizando en las comisiones anteriores que abrieron y no llegaron a una conclusión, lo que hacen es frenar este proceso que hoy día la mayoría de peruanos reconocemos como un avance en la política educativa del país. Citan al superintendente, citan a todos los técnicos, ¿no? Y está bien si realmente esto es en avanzar, pero para decir que el proceso de licenciamiento no es el apropiado, no es transparente, que hay una planilla dorada, eso la verdad es un obstáculo para la educación peruana. ¿Cuál sería finalmente el interés de los parlamentarios? Yo espero que no hayan intereses particulares por determinadas universidades que ya están en proceso de cierre o que saben algunos congresistas que se van a cerrar. Algo pasa en la Comisión de Educación porque 8 votaron a favor, 0 en contra y 6 abstenciones, es decir, 6 se lavaron las manos. ¿Dónde está el compromiso por la educación? Ese es un tema importante. ¿Dónde está el compromiso? ¿Cuál es el interés entonces de estos congresistas? Hay muchos intereses, al parecer, ¿no? Hay Uno intereses, puede pensar eso, ¿no? Claro, hay este conflicto de intereses, hay alguna relación de ellos con universidades. Yo creo que ya la mirada tiene que ser a los estudiantes, a los peruanos, al progreso, al desarrollo del país y no a intereses particulares económicos, ¿no? Que nos afectan en este avance que ya está comprobado que tiene realmente un impacto positivo en la educación de nuestros estudiantes. La ministra Flor Pablo ha dicho que es una manera de distraer a otros temas, pero bueno, ese es el inicio de la comisión que preside Tamar Arimborgo y muchos consideran pues que va a ser un obstáculo para el tema de que cómo se está llevando la educación, ¿no? En este gobierno. Ahora, la presidenta de la Comisión de Educación inició su gestión diciendo que iba a elaborar una agenda de la Comisión de Educación consensuada con las instituciones que tienen las competencias técnicas, ¿no? Entonces, ¿hay realmente esta agenda o esto es repetición de las gestiones anteriores? Porque se dio en la gestión de la congresista Noceda, se dio en la gestión de la congresista Salazar, lo mismo, ¿no? Querer cuestionar los procesos de SUNEDU para el licenciamiento de universidades que ya la misma SUNEDU, que tiene una gestión totalmente transparente y la información es pública, ¿no? Ha demostrado que no hay irregularidades en esto. Algunos directivos de universidades han criticado los plazos, pero sin embargo el proceso de adecuación no es de un día a otro. Exacto. Ricardo, ya nosotros tenemos 3 años en esto, ¿no? Inclusive se dio un año más para poder adecuar, porque sí, hemos tenido un sistema universitario, superior universitario desordenado, muy desordenado, y que no era la calidad la que primaba justamente en el servicio que se ofrecía. Entonces, a partir de este proceso de licenciamiento, las universidades han venido ordenándose, ¿no? Y han venido ya ofreciendo este servicio de calidad, porque eso es lo que se busca, un servicio de calidad, ¿no? Que quien va a ser beneficiado directamente es el estudiante. Y las universidades que han cerrado o están ya en el proceso de cierre tienen que asegurar que los estudiantes puedan continuar con sus estudios, que no se vean perjudicados. Entonces están en este proceso. Yo creo que universidades que han dado este servicio sin ninguna visión de dar esta educación de calidad que queremos, no deben de incitar ni promover en los estudiantes a través de argumentos falsos, ¿no? Para que estos no vean realmente la claridad de cuál es el siguiente paso que ellos van a dar en su formación. Doctora Martans, ¿por qué, y me gustaría que usted le explique a la gente, a los televidentes y oyentes de todo el país, ¿por qué han tenido que cerrar varios locales de universidades privadas en el país? Ricardo, muchas universidades no han cumplido uno de los componentes, uno de las condiciones que se requieren. Puede ser porque no demuestran haber tenido
todos estos procesos de investigación. Tú sabes que la esencia de la universidad es la investigación. Las universidades deben aportar a través de la investigación al desarrollo del país, a la formación de sus estudiantes. Otra puede haber sido simplemente infraestructura. Hemos comprobado que hay universidades que tenían, eran cartones, sus fachadas, ¿no? Por ejemplo. Pero además de las, digamos, licenciadas, han tenido que cerrar también facultades, sobre todo en el interior del país, porque entiendo que no tenían autorización. Facultades, programas, Claro. habían diplomados también que eran maestrías que ni siquiera había iban los universidades, alumnos. además había universidades que ni siquiera existían. Era un engaño para los estudiantes. Y eso es lo que hoy día la SUNEDU está trabajando, no engañar a los estudiantes y que reciban el servicio de calidad por los que ellos están apostando, por los que las familias están apostando. Sin embargo, por ejemplo, la Comisión de Educación también ha rechazado ayer crear una comisión para investigar el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET, ¿no? Y solicitar la presencia de su directora para que explique cuál es la situación de los locales a nivel nacional. Nuevamente, la Comisión de Educación ya ha citado varias veces en muchas gestiones a la directora de PRONIET, con la cual he tenido la semana pasada la oportunidad de conversar. Sí, tenemos mucho por hacer en infraestructura educativa. El presupuesto es muy pequeño, ¿no? Tenemos un programa nacional de infraestructura educativa. Educación tiene su programa nacional de infraestructura que requerimos de alrededor de 100.000 millones para poder cerrar esta brecha. Y más o menos lo que se invierte al año en infraestructura son 1.200, 1.500 millones. Estamos muy lejos de poder cerrar esa brecha, ¿no? Pero estamos avanzando y se ha avanzado en el tema, por ejemplo, de poder transferir a las regiones, ¿no? Y a los mismos colegios, directamente a los colegios, para que esas puedan también hacer el mantenimiento apropiado de sus instituciones, de sus locales, y las regiones también puedan avanzar con sus proyectos de infraestructura regionales, locales. La agenda legislativa tiene otros temas adicionales. Este proyecto que seguramente va a ser tocado en unos días, que permite a los padres de familia participar justamente en todo el proceso educativo de sus hijos, inclusive también en los textos escolares. Ricardo, yo sí sustento y defiendo que las dos instituciones más importantes en la formación de una persona son la familia y la escuela. Pero cada una con sus responsabilidades, y deben ser las dos complementarias y constructivas, ¿no? Entonces, este proyecto de ley lo que está haciendo es decirle a los padres, ok, ahora ustedes no solo van a tener la responsabilidad de su casa, sino también van a tener que leer los libros, aunque no tengan el sustento técnico que tiene el Ministerio de Educación. Ese es lo que pide y además que en las escuelas se den las religiones que los padres escojan, ¿no? Entonces, es un proyecto que va totalmente contra nuestras normas, ¿no? Quien tiene la competencia técnica es el Ministerio de Educación, y los padres sí pueden participar, pero no en un papel de vigilancia, ¿no? Sino en un papel constructivo, en un papel complementario. En la casa, los valores, definitivamente, ¿no? Y la escuela los debe de fortalecer. Ahora, hay mucho cuestionamiento sobre el enfoque de género, ¿no? El enfoque de género, y yo quiero decirle a todos los padres, a las madres que me escuchan, el enfoque de género está sustentado en evidencia. No es que a un técnico, a un funcionario del Ministerio de Educación o de cualquier otra organización se le ocurrió que la estadística dice hoy día que hay 103 mujeres muertas por feminicidio, que las mujeres reciben el 30% del salario que recibe un hombre teniendo las mismas condiciones y preparación. Entonces, sí tenemos que trabajar desde un enfoque técnico, científico, basado en evidencia, buscar la igualdad, la equidad, la justicia entre hombres y mujeres. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Acá no es ideología. La ideología es fe, es religión, son ideas. Nosotros, en el Ministerio de Educación, si bien respetamos las ideas de todos, porque son importantes, lo que se está proponiendo en la formación de los estudiantes es basado en la necesidad de lo que la evidencia demuestra. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Marilu Martins por estar con nosotros y hablar de un tema muy interesante y que nos atañe a todos, que es la educación. Sin duda, tema prioritario y vital para el desarrollo del país. Ahora cambiamos, vamos a hablar sobre un tema jurídico
que está relacionado justamente al futuro también de las parejas. Así es, para muchos pues es realmente la frase, a ver, todo lo tuyo es mío. Yo creo que va quedando en el olvido. Que ya Ya. no, ¿no? O contigo pan y cebolla, ¿no? Que era la frase de nuestros abuelos que cuando iniciaban una relación o se iban al matrimonio. Ahora las cosas han cambiado. Así Cada es. uno quiere sus bienes. Claro, porque ahora son cada vez más los jóvenes los interesados en casarse, pero con bienes separados. Vamos a hablar de esa tendencia con la doctora Margot Chávez. Ella es abogada de familia. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, Ricardo. Buenos días, Paula. ¿Cómo está? ¿Por qué ese cambio que ahora cada uno, bueno, será porque la mujer también ahora está trabajando mucho más que antes? Claro, en verdad yo considero que son muchos los factores que han permitido este cambio, ¿no? Yo creo que uno de ellos, como tú bien lo dices, es la independencia económica que ya la mujer está teniendo actualmente, ¿no? Lo que le va a permitir de alguna manera poder ella decidir, ¿no? Así como también el cónyuge con el que se va a casar, cuál es la sociedad de régimen que va a ser más adecuada para ellos tener dentro del matrimonio, ¿no? Claro, porque antes se casabas y bueno, y tú como esposa también eras dueña de todo lo que le pertenecía al esposo. Era como, pero ahora se puede entender quizás como, mejor yo salvaguardo, no voy a hacer que de aquí nos divorciemos y no nos peleemos por la casa o por el carro o por el negocio, no sé. Claro, lo que pasa es que antiguamente todos sabemos pues que hemos vivido bajo una sociedad, y bueno, y seguimos viviendo bajo una sociedad netamente machista. Entonces, antiguamente cuando las personas querían contraer matrimonio, no tenían ni idea que existía la separación de patrimonios. Entonces, los contrayentes no ejercían el derecho constitucional que tenemos, que es a la autonomía de la voluntad. Entonces, yo creo que ahora pues las mujeres estamos un poco más empoderadas sobre eso. Ya entramos al mercado laboral en edad más temprana, entonces lo que definitivamente nos está permitiendo poder decidir, ¿no? Con nuestra pareja, porque esto es de a dos. Ojo, no es que yo quiero y mi pareja no desea, o sea, los dos tenemos que estar de acuerdo a qué régimen nos vamos a someter antes de casarnos. ¿Y se puede cambiar, doctora, luego? Claro que sí. Una vez tú casado, si te sometiste al régimen de sociedades gananciales, tú puedes variar el régimen y puedes ir bajo un régimen de separación de patrimonio. Me gustaría saber, doctora, cuál es el proceso que se sigue, porque para, digamos, ir por bienes separados, ¿cuál es el trámite que debe seguir una pareja? En ambos casos, sea antes o sea después, Ya. tú lo tienes que realizar ante un notario público, ¿no? Realizas una minuta que es suscrita por un abogado y lo ingresas a la notaría para que sea elevado a escritura pública y posteriormente inscrito en registros públicos, en el registro personal. ¿Qué pasa con los convivientes? ¿Pueden hacer también tener bienes separados o no? ¿O eso es imposible? Mira, he ahí el problema. Ese es un tema bien debatible. ¿Por qué? Porque tú para poder heredar, los convivientes efectivamente pueden heredar, pero ¿qué es lo que pasa? Que la norma te menciona y te dice que tú tienes que haber convivido 2 años. O sea, tienes que todavía haber convivido los 2 años para que recién reconozcan tu unión de hecho, ya sea vía notarial o judicial, y a partir de ese reconocimiento puedas tener tú recién el derecho de heredar. ¿Pero cómo lo demostrarías? ¿Con testigos sería? Mira, fotos, testigos, el domicilio donde han habitado desde que se fueron a convivir. Bueno, si lo variaron, igual pueden demostrar las veces que han variado el domicilio. Lo importante de la unión de hecho es que siempre tiene que ser ininterrumpida. Tiene que ser ininterrumpida, tiene que ser pública. No es que yo pues me voy a convivir con mi pareja y un día vives en tu casa, un día vives en mi casa, o 2 meses en la tuya y 3 en la mía. No, o sea, tiene que ser continuo. Que también está de moda ese mecanismo ahora. Exacto, y eso está trayendo muchos problemas al momento de cuando vas al Poder Judicial y quieres reconocer tu unión de hecho. O sea, está siendo bien complicado porque ¿desde cuándo empiezas a contabilizar el tiempo? Claro, porque no es algo que sea, digamos, sorpresivo, sino que ya las parejas actúan sabiendo o conociendo la legislación vigente. Claro, ahora, como les digo Claro. a ambos, definitivamente la gente ya se está informando más. Y que yo considero que es bien importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque definitivamente hay muchas familias que tratan también de cuidar su patrimonio. Entonces, el separarte por bienes separados, de alguna manera, protege el patrimonio de la familia de tu esposa o de tu esposo. O sea, los hijos siempre van a ser los grandes beneficiados de todo. Ah, O sea, eso porque sí. los bienes de papá y mamá para el hijo. Siempre van a ser para los hijos, eso es cierto. ¿Y qué pasa cuando no hay hijos? Ahí heredan los padres. O sea, siempre va a ser en cadena. Primero son los hijos, luego son los padres y la cónyuge. Y si no hay nadie, a la ¿Y qué beneficencia pasa- pública. ¿Y qué pasa después de, digamos, de una relación, ¿no?, de 4 o 5 años de convivencia? Cada uno se va por su lado y luego contraen relación o matrimonio ya con otra pareja. ¿Cómo queda el tema allí?
Es que, como les vuelvo a repetir, para hacer valer tu unión de hecho, tienes 2 vías. Y son siempre y cuando yo ya las haya vivido. O sea, son 2 años que yo ya he tenido que vivir y que le puedo demostrar yo al notario, si es que yo voy con mi pareja y le digo, señor notario, los 2 queremos reconocer nuestra unión de hecho, y tengo la otra opción de ir al Poder Judicial y esperar pues un proceso largo de 4 años más apelaciones, donde finalmente pues te digan, sí, efectivamente hay un derecho vigente. Entonces, como te digo, si yo me caso, yo no hice previamente este trámite, obviamente no tengo nada. En ambos casos, ¿no? Para los ambos pagamos convivientes. Y le voy a hacer la pregunta que diría una mujer, seguramente 60, 70 años. ¿Dónde queda el amor? Ese es el tema. Definitivamente, a veces hay mujeres que sí les afecta el hecho de que una persona, bueno, su novio, futuro cónyuge, le diga... ¿qué te parece si nos casamos bajo bienes separados? Lo mismo pasa si la mujer se lo dice al hombre. Y esto se da ahora mucho, sobre todo en los deportistas. Uno lee los periódicos y encuentra que los deportistas que tienen hablamos de futbolistas, que tienen un enorme ingreso, pues deciden tener bienes separados con relación a sus parejas. Claro, porque la pareja generalmente no trabaja y bueno, y luego se ven beneficiados. Bueno, yo lo veo, ¿no? Beneficiadas con el trabajo, porque esos bienes son para los hijos. Pero, doctora, estaba viendo cifras. Lima lidera la lista donde los matrimonios optan por este régimen. Le siguen Arequipa y La Libertad. Y de enero a julio de este año en la SUNAR se han escrito 4.802 regímenes por separación de patrimonios y sustitución del régimen patrimonial. ¿Eso qué es la sustitución? La sustitución es cuando, bueno, como les comenté, antes de casarte tú puedes optar por cualquiera de estos 2 regímenes, ya sea el de separación de patrimonios o el de sociedad de gananciales, que solamente es antes de casarte, no cuando vas a convivir, porque los convivientes no tienen el derecho a elegir estos 2 regímenes. Sin embargo, una vez casado, yo no opté por el de separación y me sometí al de sociedad de gananciales, yo puedo iniciar un trámite. Ese es el cambio de régimen, que yo me puedo variar mi régimen por uno de separación de patrimonios, ¿no? Ahora, el hecho de que Lima concentre la mayor, digamos, carga o número de estos procesos que se desarrollan y que terminan finalmente en registros públicos, ¿significa que tenemos, o que los limeños tienen más información Sí, claro. que la gente de provincias? Definitivamente, ustedes saben que Lima es muy centralizado, ¿no? Entonces las personas que hacen se informan más. ¿Cuánto antes cuesta de... este proceso? Mira, eso depende de la notaría, pero te puedo decir que un mínimo es de 700 soles aproximadamente. Y es rápido. 600, 700 soles. Es rápido. Es relativamente rápido. Pero tienes que hacer dependiendo, ¿no? Si estás después de si lo has hecho después de haberte casado, o sea, estás en el matrimonio, tú tienes que liquidar lo que hayan adquirido dentro del matrimonio, ¿no? Liquido los bienes, hago un inventario valorizado y de ahí pues pago las deudas y lo que quede es lo que yo me voy a repartir con mi otro cónyuge. Liquidar, es un término interesante. Claro, porque Sí. las deudas es, por ejemplo, muere un miembro de la pareja y no se heredan esas No, no deudas. se heredan, pero se pagan con el patrimonio que ha tenido la persona en vida. O sea, no es que también tú te mueres y ya no se heredan. O sea, sí de alguna manera cobras si es que esta persona ha tenido algún tipo de patrimonio. Y si vamos a la liquidación y el hombre tiene más deudas que la mujer, ¿cómo hacen? Depende, ¿no? O sea, si tú contrajiste deudas antes de, Ya. son deudas que tiene que asumir cada uno si se casa bajo la separación de bienes o sociedad gananciales. Son bienes que las adquirí antes de casarme. Pero la norma te dice que es muy protección a la familia y al matrimonio, ¿no? Si tú adquiriste deudas que han sido para el sostenimiento de la familia, definitivamente, por más que hayan sido pues personales, la sociedad de gananciales tiene que asumirlas. Y en el tema de las pensiones, por ejemplo, ya están bien separados Ya. y él tiene, pues, no sé, pues está en una empresa en la cual después la AFP y muere. La mujer... En los no- hijos. Eso va a los hijos. Exacto. Eso es el tema de los hijos. Ahí, justo cuando mencionas pensiones, pensé que me ibas a preguntar por las pensiones de alimentos. También, yo también. ese es un Porque tema. acá en este tema del cambio de régimen es bien importante porque hay muchas personas que no conocen que si es que alguno de los cónyuges tuviera alguna obligación alimentaria con cualquier otra persona, siempre y cuando estén casados bajo la sociedad de gananciales, esta sociedad de gananciales tiene la obligación de poder aportar a ese hijo que yo haya tenido de forma extramatrimonial. ¿Qué quiere decir? Que de repente yo no trabajo, ¿no? Yo soy Carlos, no trabajo, o si trabajo, a mí el sueldo pues definitivamente no me alcanza, pero mi esposa gana mucho más que yo.
Ya. Entonces, si a mí me demandan, obviamente yo no voy a poder retribuir porque de repente justo lo que me han demandado es lo que yo gano. Entonces, ¿qué es lo que se dice y que no se hace comúnmente, pero existe y está en la norma? Es que yo puedo exigir a esta sociedad de gananciales, no es que le pueda exigir a mi cónyuge, sino a mi sociedad, a mi matrimonio, que pueda efectuar el pago. ¿Y eso por qué? Porque hay que prevalecer y cuidar el interés superior de los niños, ¿no? Entonces es Bueno, importante. depende de las relaciones, ¿no? Porque al final... Siempre y cuando también el matrimonio esté vigente, ¿no? Cuando, Porque cuando recién se entera la mujer también, no sé. O sea, en muchos casos, te puedo decir La que legislación sí. permite eso, pero ¿se cumple? Mira, lamentablemente hay muchos jueces que no están capacitados y que los que sí están lo aplican. Pero lamentablemente, como te digo, no necesariamente los jueces que conocen la causa son jueces especialistas en familia. Claro, pero cuando no cumplen en los juicios de alimentos, quienes se hacen cargo son los abuelos, ¿no? También, No necesariamente. claro, no necesariamente. Yo puedo ser que tenga un matrimonio y mi matrimonio pues económicamente no está bien, pero mis papás O estamos están en muy trabajo solventes. los dos. Exacto, entonces de repente nuestro matrimonio, pues juntando los dos sueldos, ni siquiera eso podemos cubrir. Pero sí, si mis abuelos, ya sea, o sea, mis padres son solventes, definitivamente pues también pueden demandarse contra ellos y ellos tienen que asumir. Arrastra esto. Arrastra. O sea, definitivamente hay un tema de protección ahí para el alimentista, ¿no? Para el hijo. Así es. Eso. Ahora, pero lo anterior, lo que usted decía, que en una sociedad de gananciales, la pareja que, digamos, ha tenido, digamos, un hijo extramatrimonial, la otra, que forma parte también de esa sociedad, tendría que abonar esta pensión al menor. Claro, o sea, en representación. No es algo ficticio. A ver, ¿por qué te digo? Yo tuve un caso donde una clienta venía y me decía de que su esposo no trabajaba. Ella era la que trabajaba. Y lo habían demandado a él por alimentos, pero ella no quería que él se vaya preso. Entonces, que ella quería asumir esa carga alimenticia. Me dijo, doctora, ¿yo puedo hacerlo? Y le dije que sí lo podía hacer. Obviamente porque de ese caso uno es de mil, ¿no? Que vengan y me digan Bueno, que eso ellas es quieren amor. asumir. Definitivamente, ¿no? Pero sí se puede. Pero este niño había nacido ya dentro del matrimonio. No, fuera del No, matrimonio. mejor dicho, dentro del momento que estaban Así casados está, no, ya. claro, casado, era un Ya. hijo extramatrimonial, pero la señora había decidido perdonarlo y asumir lo que el esposo había hecho. Por eso les digo, de este caso uno Claro, de 1000 son o de poquísimos. millón, pero sí los hay, sí los hay. O sea, porque si la mujer no acepta, se va... Bueno, preso. ya, claro, si él no puede y no puede sustentar, ¿no? Que no puede pagar o que puede, pero no en el grado que está solicitando el alimentista, definitivamente sí, pues Usted es conciliadora. sí, también soy conciliadora extrajudicial. ¿Cómo se busca, digamos, un acuerdo entre parejas ahora en la actualidad? Mira, ahora el tema de la conciliación entre parejas jóvenes es un poco, creo que más fácil. ¿Por qué? Porque las Más parejas liberales. que nos buscan en el centro de conciliación son personas que a grosso modo han llegado a los 2 años para poder divorciarse y Rascando la olla han exacto, y que de alguna manera te dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo quiero divorciarme, voy a ceder, cedo a todo. Yo le digo, ¿tú estás seguro? Porque a veces por ceder a todo vienen los problemas después. Claro. Porque uno en el momento económicamente puede estar bien y puede asumir lo que esté en el acta, ¿no? Pero sin embargo dice, no, doctora, yo ya no la quiero ver, ella también no lo quiere ver a él. Entonces, a veces la conciliación es mucho más fácil, mucho más expeditiva, ¿no? Pero no es lo mismo cuando son 2 personas que han tenido un matrimonio de más de 10 años, de más de 15 años, donde ya el tema es un poco más complicado. Porque los jóvenes se están casando, pero, o sea, es que casarse es fácil, es más fácil que divorciarse. Exacto. O sea, tú te casas, es más fácil, pero divorciarte también no es costoso, porque una municipalidad no te cuesta ni 500 soles un divorcio, Pero es ponerse de acuerdo. pero tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, algunos dicen, bueno, nos casamos y aventuramos, ¿no? Y en una conciliación, ¿cuántas citas demora? ¿Cuántas citas se dan para llegar a una conciliación de ese tipo? Como la de los jóvenes, digamos, los que tienen menos de 30 y que deciden cada uno enrumbar sus vidas. Mira, máximo pueden ser 3, pero siempre en la segunda es donde ya cierran los acuerdos, ¿no? Y finalmente la conciliación termina porque ya es, como les digo, es tan rápido ya. ¿Y esto cuánto está bajando la carga procesal en, digamos, juicios justamente de familia? Mira, como te digo, esto tampoco no es que sea el día a día,
Ya. Pero a veces pasa que los abogados que acompañan a las partes a conciliar entorpecen el proceso conciliatorio. Le quita la Lo chamba. quieren dilatar o quieren ir al Poder Judicial. Claro. Entonces, Ya. ¿qué pasa? Que yo puedo llegar con las partes a un buen acuerdo, pero el abogado Lo se le presiona. ocurre decirle, no cedas, Claro. que por qué le vas a decir que sí, si ella te dijo 500, ¿por qué sí le vas a decir 500? ¿Por qué no 450? O sea, ya el tema se torna un poco tóxico cuando... Claro, es que también lo dejan sin trabajo. pues. Claro, pues, se le acaba, Claro. se le acaba. En verdad, sí, el tema es bien, bien complicado. Interesantísimos los temas de esta mañana. Yo creo que la gente ha escuchado y seguramente va a tomar nota de cada uno de estos detalles. Más de una idea han escuchado aquí en esta entrevista. sí, Muchas sí. gracias a la doctora Margot Chávez, abogada de familia, por estar con nosotros Gracias. en 30 minutos en Nacional. De esta manera nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.